Muy buenas noches, queridos amigos. Es un placer estar de nuevo con ustedes en estos conversatorios habituales con Clara Inés Chávez. Espero que hayan disfrutado mucho de nuestros tips sobre diplomacia y de África, por supuesto. Bueno, hoy tenemos un súper invitado especial que los voy a presentar posteriormente, pero antes de eso, les recuerdo que, o los invito mejor para que se suscriban en mi canal de YouTube, @Clara S. Chávez con S, y me sigan en las redes sociales. Bueno, paso a saludar a nuestro invitado especial, que es el señor John Hugo. Muy buenas noches, es un placer tenerlo en este set. Claro, es un placer estar aquí contigo. Bueno, antes de comenzar nuestro conversatorio, que es muy actual, por supuesto, sobre nuestros desafíos en geopolítica y el futuro de Europa, Ucrania, una en guerra, terrible la situación. Voy a presentar para el auditorio que no conoce quién es el señor John Hugo, me va a permitir leer una breve biografía de él. El señor John Hugo es el secretario general y director ejecutivo de Rotary Internacional, una de las organizaciones de servicio y humanitarias más grandes del mundo, con 46,000 clubes y 1,2 millones de miembros en todo el planeta, así como de su fundación The Rotary Foundation. Supervisa las operaciones de ambas entidades y gestiona un presupuesto operativo combinado de más de 500 millones de dólares y activos superiores a los 2,000 millones de dólares. Hugo también se encarga de las relaciones de Rotary con socios estratégicos y gobiernos y dirige un equipo de casi 800 personas en la sede mundial de Rotary, ubicada en Evanston, Illinois, además de en 7 oficinas fuera de los Estados Unidos. Recordemos que Rotary Internacional es una ONG que tiene asiento en las Naciones Unidas. Entre 2004 y 2009 fue vicepresidente de Operaciones y Desarrollo de Convenios de la Millennium Challenge Corporation, una agencia del gobierno estadounidense creada en el 2004 para proporcionar asistencia exterior a los países más pobres del mundo. En esta institución fue el principal negociador de los Estados Unidos para acuerdos de asistencia exterior con 26 países de África, Asia, Suramérica, Medio Oriente y la antigua Unión Soviética. Durante su gestión, completó la negociación de acuerdos de asistencia por un total de 6,300 millones de dólares con 18 países destinados a proyectos de infraestructura, agricultura, agua y saneamiento, salud y educación. Antes de incorporarse a la Millennium Challenges Corporation, Hugo fue socio internacional del bufete de abogados Baker McKenzie, especializado en transacciones corporativas internacionales en mercados emergentes. Ayudó a establecer la oficina del bufete en Moscú y fue socio gerente de sus oficinas en Kiev y Praga. Bueno, después de esta breve presentación y que desafortunadamente no vamos a hablar de Rotary, que es una organización importante, sino de un tema que sucede actualmente en nuestra agenda internacional. Usted tiene un bagaje muy interesante para que hablemos de estos temas. Y mi primera pregunta es, ¿cuáles son, para que las personas entiendan esta problemática, cuáles son los orígenes históricos del conflicto entre Rusia y Ucrania? Bueno, como sabes, Ucrania formaba parte de la Unión Soviética, y la Unión Soviética era un país compuesto con 15 repúblicas, y los rusos solamente eran como 50% de la población de la Unión Soviética. Entonces, históricamente, Ucrania ha sido, como dije, parte de la Unión Soviética, pero anteriormente parte del Imperio Ruso, aparte del Ucrania Occidental. Ucrania Occidental históricamente estaba bajo Polonia y el Imperio Austrohúngaro, y Ucrania Occidental solamente se incorporó
en Ucrania o en la Unión Soviética después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, desde el punto de vista de Rusia y desde Putin, Ucrania es una parte integral del esfero de influencia de Rusia e incluso Putin, para él, Ucrania y los ucranianos no se diferencian de los rusos. Desde el punto de vista ucraniano, somos un país distinto, tenemos un idioma distinto, tenemos una cultura distinta. Sí, estuvimos parte de la Unión Soviética junto con los rusos. Sí, estuvimos parte del Imperio Ruso. Los ucranianos occidentales estaban, como yo dije, históricamente parte de Polonia, del Imperio Austrohúngaro, y somos un país independiente a partir de 1991. Y esta guerra que Putin desencadenó contra Ucrania es completamente ilegítima, fuera de las normas internacionales, etc. Entonces, algunos dicen que la razón por el ataque de Putin fue que Ucrania se estaba aproximando al NATO. Para mí, esto no fue la razón principal, a mi juicio. La razón principal fue otra vez este tema histórico, que Putin considera a Ucrania como una parte íntegra de Rusia. A mi juicio está completamente equivocado. No tiene base, a mi juicio, histórica. Y la realidad es que los ucranianos se consideran un país independiente, un pueblo aparte, con un idioma, obviamente, que no es ruso, que es un idioma distinto al idioma ruso, y merecen ser independientes. Y estamos viendo ahora esta enorme resistencia que Ucrania está poniendo en frente a esta invasión no provocada y legítima de Rusia. Clara, no te escucho. Dentro de este contexto que usted señaló, ¿cuáles considera usted que son las principales fases y la evolución de este conflicto desde el 2014 hasta ahora? Bueno, primero vamos a hablar un poco sobre la trayectoria del desarrollo de Ucrania como país. Yo tuve el privilegio, digamos, de vivir en Ucrania y trabajar en Ucrania en los años 90. Yo me mudé a Ucrania a principios de 1991 y cuando todavía era la Unión Soviética. Pasé un año trabajando como asesor jurídico en el Parlamento ucraniano. Estuve dentro del edificio, en la sala del Parlamento cuando Ucrania declaró su independencia en agosto de 1991. Y después me quedé unos 4 años adicionales trabajando como abogado. Entonces conozco Ucrania muy bien desde sus orígenes como país independiente. Y hay que entender que en aquella época Ucrania estaba todavía un país bastante dividido. La parte oriental, el idioma principal de la mayoría de la gente eran ucranianos, pero hablaban rusos. Y en la parte central, la parte occidental, el idioma principal era ucraniano. Era un país también dividido por razones religiosas, la Ucrania occidental católica, el resto de Ucrania ortodoxos. Y también el país estaba dividido entre los que querían mantener fuertes relaciones con Rusia después de la caída de la Unión Soviética y otra parte del país que quería tener relaciones más fuertes con el Occidente. Y a lo largo de los años vimos una evolución en cuanto al desarrollo del crecimiento de Ucrania como nación. Entonces, como dijiste, en 2004 hubo una revolución naranjada, como decimos, donde hubo un cambio de gobierno, la gente salió a la calle y después, entonces eso fue
un paso adicional en la creación de una unidad, de una unión de los ucranianos. Después, en 2014, Putin invadió Crimea, que es parte de Ucrania, y de paso hubo un referéndum en diciembre de 1991, donde todas las provincias de Ucrania, incluyendo Crimea, votaron por independencia. Entonces, la gente que dice, bueno, Crimea es parte de Rusia, no es. Crimea históricamente, la gente que vivía ahí eran tatares de Crimea. Y Stalin, después de la Segunda Guerra Mundial, deportó todos los tatares a Asia Central y incorporó muchos rusos. Entonces, la gente que realmente tiene el derecho a Crimea son los tatares, que es el pueblo indígena, el indígena de Crimea. Entonces, estamos viendo una evolución en cuanto a la creación de una nación que se llama Ucrania. Entonces, en 2014, Putin invade a Crimea, y la resistencia de los ucranianos fue inesperada. Y este paso, la invasión de Putin, llevó a Ucrania un paso adelante en crear una nación que se sentía unida y rompió las varias barreras que estaban existiendo en el país, las barreras religiosas, del idioma, etcétera, etcétera. Entonces, paradójicamente, la invasión de 2014 en Crimea realmente, en vez de fortalecer los vínculos con Rusia, fue en la dirección opuesta y unió inclusive mucho más a los ucranianos. Y después vino la invasión de 2022. Y a mi juicio, fue el último paso en la creación de los ucranianos como nación unida. Porque, ¿cuáles son las zonas de Ucrania que Putin está ahora destruyendo y está realmente destruyendo? Es la parte oriental de Ucrania, y las ciudades que él está destruyendo son las ciudades donde la gente hablaba históricamente ruso. Con esta guerra, él ha unido todos los elementos de la sociedad ucraniana. Los que hablaban ruso, los ortodoxos, católicos, todos ahora están unidos. Entonces, esta guerra ha sido un fracaso total para Putin desde el punto de vista de tratar de reconquistar Ucrania. No solamente desde el punto de vista militar, pero también desde el punto de vista psicológico y desde el punto de vista de la actitud de los ucranianos contra Putin. Esta guerra, ¿cómo considera usted que afecta a Europa y a la seguridad y su estabilidad en este continente? Bueno, obviamente afecta muchísimo, por eso estamos viendo el apoyo que Europa y también los Estados Unidos están prestando a Ucrania en esta guerra, porque Putin ha sido muy claro. Él quiere Ucrania, como yo dije, no tanto porque Ucrania era una amenaza militar, no era. En 2014 el ejército de Ucrania era muy débil. Hoy en día no. Gracias a Putin, Ucrania tiene tal vez el ejército más poderoso y más experimentado en toda Europa. Pero Putin ha dicho: yo quiero Ucrania y también quiero los países bálticos y quiero Polonia. Entonces, Putin, a mi juicio, es una amenaza directa, no solamente a Ucrania, pero a varios países dentro de la Unión Europea y de la OTAN. Entonces, para los europeos, esto también es un tema muy importante desde el punto de vista estratégico, y a mi juicio, Europa tiene que continuar, inclusive hacer más en apoyar a Ucrania, porque Ucrania está defendiendo los valores del Occidente, defendiendo obviamente la idea de soberanía nacional y defendiendo a los intereses de los europeos. Sí, sobre todo la democracia, que está tan debilitada últimamente. En este orden de ideas, ¿qué papel juega tan fundamental la Unión Europea y Estados Unidos, en particular, que al parecer no es tan clara la posición de los Estados Unidos como lo era en el anterior gobierno? Bueno, obviamente el gobierno de Biden estaba apoyando a Ucrania de una manera bastante notable. A mi juicio, el error de la administración de Biden fue yo por lo menos tuve
me pareció que estaban dándole a Ucrania suficiente apoyo para no perder, en vez de darle el apoyo necesario para realmente ganar la guerra. Y que para mí, ¿qué significa ganar en aquella época? Era de restablecer las fronteras legítimas de Ucrania que existía antes del 2014. Ahora, con el nuevo gobierno de Estados Unidos, estamos viendo una política que vacila, ¿no? Un día bueno, vamos a apoyar a Rusia, otro día vamos a apoyar a Ucrania con un intento de llegar a un tipo de acuerdo. Pero fundamentalmente, a mi juicio, Putin no quiere paz. Lo que él quiere es reconquistar Ucrania y él va a hacer todo posible para hacerlo. Y la única manera de llevar a Putin, a mi juicio, a la mesa de negociaciones es darle a Ucrania las armas suficientes para frenar el avance ruso e inclusive empezar a recuperar nuevos alguna parte de los territorios que fueron conquistados. Esta es la única manera. Entonces, presionar a Putin a través de sanciones, principalmente en el área de petróleo, presionar a Putin dándole a Ucrania las armas necesarias para alcanzar a las blancas muy adentro de Rusia y darle a Ucrania las armas necesarias para frenar el avance y empezar a empujar a Putin atrás. Esto va a llevar a Putin a la mesa de las negociaciones. Ahora, en cuanto a los europeos, yo creo que se han dado cuenta que van a tener que hacer mucho más para ayudar a Ucrania. Y estamos viendo ahora que los europeos realmente han aumentado el nivel de su apoyo, comprando armas para Ucrania desde los Estados Unidos. Pero hay que hacer más. Hay que hacer más. Porque Ucrania tiene que ganar y no podemos permitir que gane Putin. De acuerdo, pero no solamente Putin quiere Ucrania, sino también está influenciando en América Latina y en el África. Pero bueno, eso es otro tema. Desafortunadamente en la Unión Europea hay un poquito de divisiones y hay algunos países que están apoyando a Rusia, ¿no? Claro, tenemos países como Hungría, como Eslovaquia, que tienen una política más favorable a Rusia, principalmente porque dependen de Rusia por el petróleo. Ahí está el meollo, digamos, de la economía, digamos, de Rusia. Tiene petróleo, tiene gas, tiene nafta. Y si podemos, a través de las sanciones, digamos, frenar o disminuir la industria petrolera de Rusia, ahí vamos a realmente atacar el corazón del sistema financiero y del presupuesto de la Federación Rusia. Entonces, es para mí un poco decepcionante que Hungría, que sufrió un ataque en 1956 de la Unión Soviética, cuando ellos tuvieron su revolución, ellos han sobrevivido en el pasado el efecto del imperialismo ruso y que hoy en día están adoptando una posición, a mi juicio, demasiado pro Rusia. ¿Cuáles para usted los intereses realmente geopolíticos y económicos detrás de la guerra, incluyendo los recursos estratégicos como las tierras raras, que inclusive hay un convenio con Estados Unidos frente a este tema? Claro, para mí lo que Ucrania está haciendo es, sin un costo de vida europeo o americana, está actuando como un baluarte al freno del imperialismo ruso. Está defendiendo la democracia, está defendiendo los valores del Occidente, está defendiendo el orden internacional, liberal, donde no permitimos que un país entre y conquiste otro país. Y lo están haciendo con vidas ucranianas. Entonces, a mi juicio, si Ucrania perdiera esta guerra, el costo para Europa y los Estados Unidos para ya frenar este avance ruso va a ser mucho, mucho mayor. Entonces, sí, el Occidente está pagando
está ayudando, está pagando un costo alto. Pero si Ucrania perdiera esta guerra, el costo va a ser muchísimo más grande. Entonces, como pagar $1 ahora para ahorrar y no tener que pagar $50 después. Y también, obviamente, hay otros factores de geopolítico. Por ejemplo, tenemos Corea del Norte, China, Irán, que están Irán. apoyando, Irán apoyando a Rusia, creando una alianza. Y que también es para el occidente obviamente muy peligroso. Como dijiste, Rusia, China en África tienen una influencia muy grande. En partes de América Latina los chinos están teniendo una influencia muy importante. Entonces, esta guerra, a mi juicio, no solamente toca a Ucrania, no solamente toca la seguridad de los Estados Unidos, pero van a influir a todos los otros lugares del mundo donde hay esta nueva competencia entre el occidente y, por un lado, y después China, Rusia, Irán y Corea del Norte al otro lado. Sí, sería el debilitamiento del orden liberal internacional y el surgimiento y consolidación de las autarquías. Pero, ¿qué considera usted o qué perspectivas existen para la resolución pacífica del conflicto? O cómo, sí, cómo cree, digamos, usted ya había señalado que la presión militar sería interesante, eh, pero ante la ambivalencia de los Estados Unidos, ¿qué podríamos o cuáles serían las estrategias a seguir para que pudiera existir una resolución pacífica del conflicto? Bueno, Trump ha tenido ya varias veces de llevar a Putin y a Zelensky a la mesa de negociaciones. No ha tenido éxito. Entonces, lo que Estados Unidos ha estado haciendo a lo largo de los últimos 7, 8 meses no está funcionando. ¿Por qué? Porque otra vez, a mi juicio, Putin solamente va a llegar a la mesa de negociaciones cuando él alcanza todo lo que él quiere alcanzar. Entonces, las concesiones que él está pidiendo a los ucranianos es totalmente inaceptable para los ucranianos. Él sabe esto. Entonces, para él es conquistar Ucrania. Ucrania no va a entrar en NATO. Una Ucrania débil, sin un ejército fuerte, entonces todo lo que él está requiriendo para resolver este conflicto es totalmente inaceptable para Ucrania, por supuesto, y también yo diría para los europeos. Entonces, como yo dije antes, la única manera de llevar a Putin a la mesa de negociaciones es darle a Ucrania los recursos necesarios para frenar el avance ruso y al mismo tiempo aplicar sanciones más fuertes económicos para que esto realmente empiece a afectar la economía de Rusia y empezar a crear una división dentro de la sociedad rusa. Cuando uno mira televisión rusa, y yo lo hago bastante, el nivel de la propaganda y la sofisticación de la propaganda es realmente impresionante. Entonces, él tiene todo el pueblo ruso bastante, digamos, desinformado, adoctrinado completamente. Entonces, también en Rusia, lo que importa en la Federación Rusa es lo que está ocurriendo en Moscú y en Petersburgo. Y por ahora, la guerra no ha llegado a las dos ciudades. La mayoría de los soldados no son de Moscú o de Petersburgo, son de las repúblicas autónomas en Asia Central, gente fuera de los dos centros de poder. Entonces el pueblo ruso realmente tiene que sentir el efecto de esta guerra desde el punto económico y desde el punto de vista militar. Entonces, para mí, esto es la solución. Darle a Ucrania los recursos necesarios y aplicar más sanciones duras, especialmente contra la industria petrolera rusa, para que el pueblo ruso sienta realmente el efecto de esta guerra. Otro tema, claro, la Federación Rusa también es como un imperio multinacional, no solamente rusos. Hay mucha gente, Bashkiria, Dagestán, muchas repúblicas autónomas que existen en Rusia. Entonces hay divisiones en Rusia que se van a despertar
a lo largo con la prolongación de esta guerra. Y hay una amenaza, una posibilidad, no sé, yo creo que hoy en día poca, pero hay una posibilidad que la Federación Rusa también se desintegre con el transcurso de esta guerra. Escuchándolo me viene una pregunta y es cómo o qué lecciones para la diplomacia y la prevención de conflictos podemos nosotros extraer de esta guerra. Bueno, ¿en qué sentido, Clara? ¿En qué? Hay un tema que podemos decir en cuanto a hay muchos aspectos. Primero, el impacto de la guerra en la sociedad civil ucraniana y en la región de manera global. Segundo, en cuanto a lo que habíamos mencionado de lo que es realmente la diplomacia consagrada en las Naciones Unidas como un medio para solución de conflictos, de negociaciones y no de regresar a la época de Thomas Hobbes, ¿no? ¿Quién es el que tiene el más grande, Sí. quién tiene el poder más grande? Cómo este orden liberal internacional se tendría que reformar toda vez que Rusia y China, que son aliados, como bien lo señaló, pues tienen asiento en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Claro, entonces primero quisiera, si puedo, hablar de Claro, adelante. Ucrania y la posguerra, porque eso también es importante entender. El nivel de destrucción, y por eso esto también va a depender de todas las instituciones internacionales después del fin de esta guerra terminada. Hay que entender que el nivel de destrucción que Rusia ha hecho en Ucrania es realmente espeluznante y difícil de creer. El número de edificios civiles que se han sido destruidos en Ucrania a partir de esta guerra es como si cada edificio en Manhattan hubiera sido destruido 4 veces. Entonces, Wow. él ha destruido 4 Manhattans. Estamos hablando de centenares de escuelas, más de 100 hospitales, miles y miles y miles de misiles, 60% de la red energética que él está tratando de destruir, y ahora con el invierno que estamos acercando, realmente tratar de congelar 40 millones de personas. Cuando destruyeron la represa de Kakhovka, es una empresa grande en el río Dnipro, causó Putin el desastre ecológico más grande en Europa después de la explosión de la usina nuclear en Chernóbil. Decenas de miles de civiles muertos, chicos secuestrados. Yo estaba leyendo el otro día las cifras. El Producto Bruto Interno de Ucrania es como 180.000 millones de dólares. Y hay estimaciones que para reconstruir Ucrania esto va a querer, algunos están diciendo un trillón de dólares. Entonces, para hacer la comparación, el Producto Bruto Interno de los Estados Unidos es 27 trillones de dólares. Entonces, si el mismo nivel de destrucción hubiera ocurrido en los Estados Unidos que está ocurriendo en Ucrania, los Estados Unidos necesitaría 60 trillones de dólares para se reconstruir. Entonces, el nivel de destrucción es realmente increíble. Y esto también va a ser un enorme desafío. La guerra termina. ¿Cómo vas a reconstruir un país que ha sido tan destruido? Y ahí lleva el tema del sistema internacional. ¿De dónde va a proveer los recursos para reconstruir Ucrania? De los países como ayuda bilateral, pero también de las organizaciones multilaterales. Y ahí viene la pregunta que hiciste: ¿cómo va a ser este sistema después de la guerra y con la evolución del mundo hoy en día, con las nuevas alianzas y los nuevos bloques? Y ahí viene una discusión bastante profunda.
¿Qué va a ser el tipo de multilateralismo para los 20, 30, 40 años que vienen? Y yo estuve en Nueva York para la Asamblea General de Naciones Unidas en varios paneles donde estamos conversando como un multilateralismo 2.0. ¿Cómo va a aparecer? ¿Cuál va a ser la forma? Y para mí, y va a ser distinta, y las Naciones Unidas tienen que reformarse, y todo el mundo está de acuerdo con esto. Pero ¿cuál va a ser esta forma? Ahí está el desafío. Yo no tengo la bala, la receta secreta para esto. Pero para mí la sociedad civil va a tener que jugar un papel muy importante en este nuevo sistema multilateral. Especialmente hoy en día cuando los países están achicando sus presupuestos en cuanto a la ayuda financiera internacional, etc. La sociedad civil, organizaciones como Rotary, va a tener que jugar un papel muchísimo más grande. Por ejemplo, en Ucrania, los Rotarios, nosotros como organización ya hemos aportado más de casi $100 millones en apoyo a Ucrania. Entonces, esta guerra es muy importante por varias razones importantes. Seguridad, futuro de Europa, futuro de Ucrania y también el futuro del sistema multilateral, porque va a parecer, claro, me parece muy distinto si Rusia gana la guerra o si Ucrania gana la guerra. Vamos a ver un mundo muy distinto dependiendo de los dos resultados. Bueno, el problema en este momento es que hay una crisis del multilateralismo, a pesar de que Europa se ha puesto la camiseta por el multilateralismo y algunos otros líderes, digamos que latinoamericanos y las Naciones Unidas. Pero vemos de que el sistema unilateral en el mundo pesa muchísimo y esto también influye no solamente en la construcción, porque ya hay algunos líderes que han dicho que las Naciones Unidas no sirven, que hay que acabarla, y cómo ante ese escenario de sistema unilateral en el orden mundial, cómo podemos equilibrar las fuerzas dentro de todo esto que venimos hablando y que usted muy bien lo ha señalado. Bueno, yo creo que las Naciones Unidas es necesario. Lo que hay que hacer es reformar las Naciones Unidas. Todo el mundo reconoce que el Consejo de Seguridad y las Naciones Unidas como institución tiene que reformarse. Pero el sistema de las Naciones hace mucho bien. Tenemos UNICEF, tenemos varias entidades que están realmente aportando mucho apoyo, están haciendo mucho bien en el mundo. Pero obvio, como mencionaste, hay que reequilibrar ahora digamos, el equilibrio de poderes. Y bueno, tenemos por un lado China, Irán, Corea del Norte, Rusia, y por otro lado, y también con como Venezuela, Nicaragua, los países autócratas, ¿no? Y por otro lado, Europa, Estados Unidos y Japón, Corea del Sur, Australia, Nueva Zelanda, por el Canadá. Canadá, por otro lado. Y otra vez, vuelvo al tema, la guerra en Ucrania y cómo termina la guerra en Ucrania va a ser fundamental, porque si Rusia gana, eso va a tener un impacto enorme en Europa. La unidad de los europeos va a crear, a mi juicio, enormes divisiones en Europa, va a debilitar el contrapeso contra Rusia, China, etc. Y si Ucrania gana, también va a cambiar la dinámica dramáticamente. Rusia va a ser un país muchísimo más débil, va a debilitar esta alianza con China y va, a mi juicio, obligar a China a cambiar su postura contra Taiwán. Eso también es otro tema muy importante, porque si los chinos están mirando muy atentamente lo que está ocurriendo en Ucrania y el repuesto del occidente, y si los Estados Unidos va a apoyar Taiwán o no en caso de una invasión
invasión china. Entonces, mucho depende de esta guerra y mucho depende del sistema del multilateralismo que va a surgir después del comienzo de esta guerra. ¿Qué papel consideran que tienen las tecnologías emergentes, como por ejemplo los drones, los ciberataques, en el desarrollo del conflicto? Bueno, muy importante. Lo que esta guerra en Ucrania ha mostrado que la guerra del futuro va a ser muy, muy distinta de lo tradicional. Y esto ha sido una advertencia a Europa, a los Estados Unidos, que en cuanto a la tecnología, el uso de los drones, etcétera, están muy atrasados. Están atrasados. Y este es otro beneficio que el Occidente, Europa, Estados Unidos están recibiendo de Ucrania en esta guerra, porque Ucrania ha mostrado la necesidad de tener una industria de los drones, una industria de nuevos tipos de armas y tener que ser muy, muy ágil. Por ejemplo, los fabricantes de las drones están como varios kilómetros de la frente donde está, y ellos pueden adaptarse en un tiempo de una semana, en 2 semanas. Este mismo tipo de cambio, por ejemplo, en Estados Unidos llevaría meses o años. Entonces, los ejércitos de Europa, de Estados Unidos, están aprendiendo muchísimo qué funciona y no funciona, y han aprendido que ellos tienen que fundamentalmente revisar la manera en la cual están acercándose a guerras potenciales y empezar a adaptar agresivamente estas nuevas tecnologías, porque los ucranianos realmente están ahí en frente de todo esto y han mostrado que la guerra se va a realizar, las guerras se van a realizar de una manera completamente distinta a lo histórico, gracias a la tecnología. Y drones solamente son una parte del nuevo futuro de guerra. ¿Qué impacto tiene esta guerra en, concretamente Ucrania, porque tenemos más guerras en el mundo, como en Israel y Palestina? Pero en el caso de Ucrania, ¿qué impacto tiene la guerra en la economía global, incluyendo los precios de la energía y la alimentación? Claro, porque Ucrania, por ejemplo, es un enorme proveedor de comida al mundo, de granos, de soja, de varios aceites, etc. Y con el comienzo de esta guerra, cuando Ucrania no podía exportar, esto causó un enorme crecimiento de precios en los países, principalmente en los países en vías de desarrollo. Ahora los ucranianos han podido encontrar una forma de exportar y están exportando, no tanto como estaban antes de la guerra, pero ya que Ucrania es un factor tan importante en la provisión de comida, digamos, al mundo, obviamente esta guerra ha tenido un enorme impacto. El otro tema es que con la contaminación que esta guerra está causando, muchas de estas tierras que Rusia ha conquistado y estas tierras que están siendo destruidas son unas mejores tierras de agricultura del mundo, punto, en el mundo. Hay como 170,000 kilómetros de tierra en Ucrania que está con minas. Este es el tamaño del estado de Florida en los Estados Unidos. Va a llegar décadas de, no sé cuál es la palabra en español, de deminanizar, de sacar de todas estas minas de Ucrania. Y muchas de estas tierras son las mejores tierras de agricultura en el mundo, que obviamente va a influir a la capacidad de Ucrania de producir y de exportar y abastecer el mundo. Otro tema un poco distinto es el tema de salud mental en Ucrania. Vos tenés ya por 3, casi 4 años, 40 millones de personas viviendo en un constante ataque. Chicos escuela, yendo a la escuela en los, no sé cómo se dice,
Albergues subterráneos. albergues subterráneos. Cada noche hay alarmas. La gente no puede dormir, daño constante. 7 millones de refugiados ucranianos en Europa Occidental, Alemania, Polonia, Eslovaquia, todos estos países. Familias destruidas. Cada persona ucraniana ya ha sentido la guerra, o sea, su edificio fue destruido, un hermano muerto en la guerra. Entonces tenéis toda una sociedad que está sufriendo un trauma enorme. Y cuando termine esta guerra, esto también va a ser un enorme desafío en la sociedad ucraniana. No solamente reconstruir toda la infraestructura que está siendo destruida, pero cómo reconstruir la salud mental de un país tan grande. Yo tengo mucha familia todavía en Ucrania. Cuando hablo con ellos, cada llamada siento que están más y más y más dañados psicológicamente, porque la presión es constante, no para. Y por eso tenemos que llegar al fin de esta guerra. Y otra vez, la única manera de hacerlo es darle a Ucrania lo necesario para ganar. Sí, es lamentable, es un tema generalizado en el mundo de hoy y más en los países en guerra como en Ucrania. Me interesaría saber qué riesgos considera usted que podrían existir de escalada o involucramiento de otras potencias militares en esta guerra. Yo creo que, por ejemplo, la administración Bush de Biden estaba muy preocupada de escalación, ¿no? Por ejemplo, si le damos a Ucrania demasiado y Ucrania empieza a avanzar demasiado y empieza a atacar a Rusia directamente, entonces vamos a tener una potencial guerra mundial. Y es una preocupación, obviamente, hay que pensar en esto. Pero con el transcurso de la guerra y Ucrania ya cruzó tantas líneas rojas que Putin estableció, yo creo que la administración de Biden era demasiado cautelosa y no suministró a Ucrania con las armas suficientes a tiempo suficiente. Otra vez, daba a Ucrania suficiente para no perder, en vez de darle suficiente para ganar. Yo creo que si Ucrania puede ganar y si puede frenar a Rusia, yo creo que obviamente esto elimina a Rusia como amenaza potencial. Y yo creo que el mundo va a ser, a mi juicio, más seguro. Va a dar pausa a China en cuanto a su deseo de recuperar Taiwán utilizando métodos militares. Entonces yo creo que una victoria ucraniana va a darle al mundo una mayor posibilidad de ser más pacífica. Una Rusia debilitada no va a estar apoyando Cuba, Venezuela, Nicaragua, va a disminuir su habilidad de meterse en África, influenciar África Occidental, donde la influencia de Rusia está realmente aumentando. La República África Central, en Mali, en Burkina Faso, tenemos muchos países en África Occidental, como usted sabe mejor que yo, ya que usted es experto en Europa, en África, donde la influencia rusa está creciendo muchísimo. Entonces, a mi juicio, una Rusia debilitada es una buena noticia para el resto del mundo y nos va a dar una oportunidad de tener un mundo más pacífico con menos conflictos. De acuerdo. Voy a hacerle mis últimas 2 preguntas. Lastimosamente el tiempo corre, pero me gustaría saber cuál considera usted que son o es el papel de los medios de comunicación en esta guerra y la guerra de información en la percepción del conflicto. Usted ya ha mencionado cuál es la percepción del conflicto en Rusia frente a sus conciudadanos, pero en las demás esferas, ¿cuál considera usted que sea esta percepción? No, es claro, muy buena pregunta, porque este es un tema que nos debería preocupar a todos nosotros. Ahora con estos nuevos medios de comunicación, con las redes sociales, hay una enorme habilidad a manipular
con la desinformación en pueblos enteros. Y Rusia, por ejemplo, lo hacen sumamente bien. Están colocando miles de millones de dólares en esta campaña de desinformación y está teniendo un papel. Hay gente de todo el mundo que son víctimas, digamos, de todo esto. Y yo creo que estas guerras híbridas ahora, militares, a través de las medios de comunicaciones, a través de la inteligencia artificial, ahora los deepfakes y todo esto, entonces nadie en el mundo sabe qué es verdad y qué no es verdad, ¿no? Entonces estamos entrando en una nueva realidad y no sé cómo esto va a terminar, pero donde los gobiernos tienen tanta información, donde se puede manipular la información y la verdad. Y no sé cómo en 20 años una persona va a poder realmente saber qué es verdad y qué no es verdad. Y los rusos están explotando y hay que reconocer que lo están haciendo muy bien en manipular la percepción de esta guerra y la opinión pública en Europa, en Estados Unidos, en África, Sudamérica y en otras partes del mundo. Sí, recuerdo leer unas noticias relacionadas con el ofrecimiento de empleo a algunos africanos en algunos países puntuales y cuando llegan a Rusia los llevan directamente a la guerra. Y después Sí, la gente, sus familias no saben qué pasó, en dónde están y al parecer, según algunas noticias, pues ni siquiera les pagan. claro. Bueno, sí, sigue. No, y esto también es otro problema enorme, el secuestro de los chicos ucranianos, reclutamiento de los jóvenes en las territorios ocupadas para pelear, incorporarse en el ejército ruso. Lo que Rusia está haciendo hoy en día, yo tuve una conversación ayer con un ex general norteamericano que pasó mucho tiempo en Ucrania entrenando, ayudando como voluntario, ayudando al ejército ucraniano. Él me dijo que hoy en día la gran mayoría de los soldados rusos que van a pelear, porque la estrategia militar de los rusos es enviar gente, ondas y ondas de gente, no les importa cuánta gente muere, cuántos soldados muere, es como ganar con una fuerza abrumadora, no más y más. Y la gente, y la mayoría de los soldados no van porque piensan que Ucrania está dirigida por nazis o toda esta propaganda rusa, van para ganar dinero. Y la suma de dinero que están pagando a los soldados es realmente increíble. Y muchos van para realmente ayudar a sus familias. Gran mayoría muere y no vuelve, pero sus familias benefician con un pago muy grande. Entonces, hoy en día él está financiando, digamos, manteniendo su ejército a través de unos pagos, salarios realmente increíbles. Y otro tema, todos estos crímenes contra humanidad y crímenes de guerra. Todo en Bucha, Irpin, varias ciudades en Ucrania donde los rusos realmente cometieron crímenes de guerra increíbles. Cuando esta guerra termina, va a haber también yo creo que el mundo va a quedar asombrado al nivel de la brutalidad de los rusos durante esta guerra. Cuando esta guerra termina y todos los datos y los hechos y la realidad sale a la luz, yo creo que el mundo va a ser asombrado con el nivel de brutalidad del ejército ruso en esta guerra, con los prisioneros de guerra ucranianos. Las historias son realmente increíbles, las torturas y todo que están haciendo. ¿Cuál es el impacto humanitario y, digamos, cómo se está atendiendo a los desplazados y las víctimas de la guerra? Y sobre todo a estos niños que han sido quitados a sus familias y que se encuentran en territorio
ruso, que al parecer ya devolvieron algunos, pero todavía hay otros, ¿no? No, no, este es un enorme problema y también es parte de, como yo dije, este daño psicológico que está ocurriendo en el pueblo ucraniano. Millones de refugiados y la mayoría mujeres y niños. Muchos están volviendo. Entonces se ha dividido familias. Los maridos, los hombres están en el ejército luchando, mujeres, hijos en Polonia, Alemania, Hungría, Eslovaquia, y empiezan a establecer una vida. El nivel del divorcio y de destrucción de matrimonios es muy, muy alto por esta división y la presión psicológica de la guerra. Está destruyendo familias e individuos. Casas destruidas, muchos refugiados internos en Ucrania, huyendo del oriente al occidente, y cómo incorporar los refugiados en la sociedad, en las nuevas sociedades donde ellos están viviendo hoy en día. Entonces, es una catástrofe casi, bueno, la peor desde la Segunda Guerra Mundial en Europa por lo menos. Y el costo, como yo dije, no es solamente reconstruir la infraestructura, es como reconstruir un pueblo. Bueno, nos quedan ya unos minutos y me gustaría darle a usted la palabra como para crear unas recomendaciones, una conclusión, lo que usted considere conveniente. Bueno, primero, muchas gracias por la oportunidad de estar aquí con usted. Lo que yo quisiera decir a sus oyentes en América Latina, que a lo mejor Ucrania parece muy lejos, parece una guerra que tiene que ver con nosotros. Es una guerra que realmente va a tener un impacto en todo el mundo. La manera en la cual esta guerra termina, a mi juicio, va a determinar el futuro por lo menos en los 20, 30 años, 40 años que viene, la estructura multilateral del mundo. Y para todos nosotros que creen en la democracia, que creen en un mundo justo, todos nosotros deberíamos apoyar a Ucrania en esta guerra, porque a mi juicio el futuro del mundo, el futuro del multilateralismo, el futuro de las alianzas del mundo en el futuro de la prosperidad del mundo, en gran parte va a depender, a mi juicio, en cómo se termina esta guerra. Si Rusia ganara, esto va a cambiar completamente la dinámica que tenemos en cuanto a la disposición de poderes, el equilibrio de poder en el mundo. Y si Ucrania gana, también va a cambiar, a mi juicio, para el mejor. Entonces, para todos los compañeros, los colegas en América Latina, los que están escuchando, esta guerra también es importante para ustedes. Se me quedó algo sobre el tintero, si no le importa, y me regala un segundo. Es esas sanciones comerciales que se están imponiendo, ¿qué tanto afectan de manera negativa, no solamente en esta guerra, para la solución de la misma, sino en las que se están llevando en el mundo? Bueno, las sanciones son importantes porque por lo menos las sanciones en parte de las sanciones financieras en cuanto al petróleo, nafta, todo que es realmente la fuente financiera de Rusia para esta guerra, son muy importantes. Ahora hay una precaución, esto va a subir el precio del petróleo en el mundo. Esto realmente no ha ocurrido. Estados Unidos obviamente puede producir más y puede llenar la lacuna, digamos, que cualquier caída, o el Medio Oriente también puede llenar esta lacuna. Entonces, para mí, sanciones y armas son los dos elementos fundamentales
para ayudar a Ucrania en esta guerra. Estas sanciones comerciales no reducirían que se están imponiendo a todos los países que afectan el entorno comercial y económico mundial, no tendrían una influencia directa en la disminución de la ayuda por parte de Occidente a Ucrania? No entendí muy bien, Clara, la pregunta. Existen unas sanciones que se están imponiendo a todos los países, unas sanciones de unos aranceles comerciales, es la Claro. nueva política estadounidense, y de ahí pues existen como unos ajustes, digamos, se le podría llamar como un caos internacional. Esto no afectaría para que los países pudieran decir ya no podemos seguir ayudando a Ucrania porque tenemos otras prioridades Ah. internas en nuestros países, en nuestras economías. Obviamente esto es también es una amenaza, pero por eso, otra vez, hay que apurarse, hay que darle a Ucrania las armas necesarias. Cuanto antes termine esta guerra, cuanto Mejor. antes vamos a poder eliminar todas estas consecuencias negativas de esta guerra. Entonces, terminar esta guerra con una victoria, Ucrania es la mejor solución para De todo el acuerdo. mundo, porque desde ahí todos estos problemas y estos posibles efectos negativos que acaba de mencionar desaparecen. Entonces, para mí el camino es clarísimo. Bueno, muchísimas gracias Vale. a usted por haber aceptado mi invitación y esperamos poder compartir en una próxima oportunidad nuevamente. A todos los que nos están escuchando, muchísimas gracias. Les recuerdo a los que por primera vez llegaron a este set de suscribirse en el canal de @Caray Chávez como dice al final, y próximamente tendremos una sorpresa para ustedes con tormentas y conflictos políticos. Muchísimas gracias. Nos vemos próximamente en este set en el horario habitual de 7 a 8 de la noche. No se los olvide seguir mis tips sobre diplomacia y algo más sobre África. Muchísimas gracias, John, y gracias a todos. Gracias a usted.